Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas, comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y arrancamos esta semana con noticias que sacuden la relación entre Canadá y Estados Unidos y una alerta sanitaria que ya tocó suelo canadiense. Hoy es lunes 18 de mayo. ¡Empezamos! Abrimos con relaciones bilaterales. El Pentágono suspendió un foro militar conjunto con Canadá en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países. La decisión genera preocupación sobre cooperación en defensa y seguridad. Veamos el informe. El gobierno del presidente Donald Trump suspendió su participación en la Junta Permanente Conjunta de Defensa, un organismo militar creado en 1940 para coordinar temas de seguridad entre Canadá y Estados Unidos. La decisión fue anunciada por el subsecretario de Guerra estadounidense, Elbridge Colby, quien aseguró que Canadá no ha mostrado avances creíbles en sus compromisos de gasto militar. Washington exige que sus aliados aumenten el presupuesto de defensa hasta el equivalente al 3,5% de su Producto Interno Bruto, una meta impulsada recientemente por la administración Trump. Colby afirmó que tanto estadounidenses como canadienses solo estarán seguros si ambos países fortalecen sus capacidades militares y comparten mayores responsabilidades en defensa continental. La medida ocurre en medio de crecientes tensiones entre Ottawa y Washington. En las últimas semanas, el primer ministro canadiense Mark Carney ha promovido alianzas con otras potencias medias durante encuentros internacionales como el Foro de Davos. Además, continúan las disputas comerciales entre ambos países y las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre una posible anexión de Canadá como el Estado número 51. Hasta el momento, el gobierno canadiense no ha anunciado medidas de respuesta ante la decisión del Pentágono. En comercio internacional, Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a los champiñones canadienses. Productores agrícolas advierten posibles pérdidas económicas y afectaciones para exportadores. Más detalles enseguida. Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a los champiñones frescos provenientes de Canadá, en una nueva disputa comercial que productores agrícolas consideran preocupante para toda la región de Norteamérica. Según documentos del Departamento de Comercio estadounidense, los nuevos derechos compensatorios oscilarán entre el 1,6 y el 5% sobre las importaciones de champiñones canadienses. Washington argumenta que algunos productores canadienses reciben ventajas injustas debido a exenciones fiscales aplicadas al sector agrícola. Sin embargo, representantes de la industria canadiense rechazan esa explicación y advierten que utilizar beneficios fiscales como justificación para imponer aranceles podría abrir la puerta a más conflictos comerciales en otros productos agrícolas. Ryan Koslag, vicepresidente de la Asociación Canadiense de Cultivadores de Champiñones, afirmó que este tipo de exenciones existen tanto en Canadá como en Estados Unidos y son comunes en la agricultura internacional. Los productores temen además que otros países comiencen a responder con medidas similares contra exportaciones estadounidenses, generando una escalada de disputas comerciales. La medida llega en un momento delicado para la relación económica entre Canadá y Estados Unidos, mientras ambos países, junto con México, se preparan para revisar el acuerdo comercial TMEC antes del 1 de julio. El tema también se suma a las tensiones comerciales impulsadas por la política arancelaria de la administración de Donald Trump, que en los últimos meses ha reactivado investigaciones y nuevas amenazas de tarifas sobre distintos sectores económicos. Y seguimos en energía. El acuerdo energético entre Ottawa y Alberta provocó críticas en Columbia Británica. Sectores ambientales y líderes provinciales cuestionan el posible impacto sobre la costa del Pacífico. Continuamos. El nuevo acuerdo energético entre el gobierno federal y Alberta ya comenzó a generar tensiones políticas en Canadá. El pacto, anunciado el viernes por el primer ministro Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, abre la puerta a la construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico. A cambio, Alberta aceptó aumentar gradualmente el precio industrial al carbono hasta $130 por tonelada para el año 2040. El gobierno federal buscará declarar el proyecto como de interés nacional antes de octubre, mientras Alberta deberá presentar oficialmente la propuesta del oleoducto antes del 1 de julio. Sin embargo, el acuerdo provocó fuertes críticas desde Columbia Británica. El premier provincial, David Eby, acusó a Ottawa de ceder ante las presiones separatistas que han surgido recientemente en Alberta.
Además, grupos indígenas y organizaciones ambientales advirtieron que el proyecto podría afectar las metas climáticas de Canadá y aumentar la dependencia del petróleo. El ministro federal de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, afirmó que el oleoducto avanzaría junto al proyecto Pathways, una iniciativa para capturar emisiones de carbono de la industria petrolera. Mientras tanto, sectores de la propia industria energética expresaron preocupación por el aumento al precio del carbono. Empresas petroleras consideran que la medida podría elevar costos y afectar inversiones. La tensión también coincide con el debate político en Alberta sobre un posible referéndum separatista, tema que actualmente enfrenta desafíos judiciales relacionados con consultas a comunidades indígenas. Pese a las críticas, Mark Carney defendió el acuerdo y aseguró que el proyecto combina crecimiento económico con acción climática. En salud pública, Canadá confirmó su primer caso de hantavirus relacionado con el crucero internacional afectado por el brote sanitario. Las autoridades mantienen vigilancia y rastreo de contactos. Vamos con más información. Las autoridades sanitarias de Canadá confirmaron el primer caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius en medio de un brote internacional que mantiene bajo vigilancia a decenas de personas. La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que el paciente es un residente de Yukon que actualmente recibe atención médica en la isla de Vancouver, en Columbia Británica. El contagio fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Microbiología luego de que la doctora Bonnie Henry reportara el sábado un resultado presunto positivo. El paciente presentó fiebre y dolor de cabeza tras regresar del crucero. Su pareja de viaje dio negativo. Ambos formaban parte de un grupo de 4 canadienses trasladados bajo estrictas medidas sanitarias desde el barco. Las autoridades monitorean ahora a 35 personas en Canadá. 9 permanecen aisladas por considerarse contactos de alto riesgo, mientras otras 26 deben vigilar posibles síntomas. Según expertos, el riesgo para la población general sigue siendo bajo. La doctora Linora Saxinger explicó que la principal preocupación sería detectar contagios fuera del grupo expuesto originalmente en el crucero. El hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave conocida como síndrome pulmonar por hantavirus, que en algunos casos puede ser mortal. Sin embargo, Bonnie Henry aseguró que este virus no tiene potencial pandémico como ocurrió con el COVID-19, ya que su forma de transmisión es mucho más limitada. Hasta ahora, los 12 casos detectados a nivel mundial están vinculados exclusivamente a pasajeros o tripulantes del MV Hondius. Y sobre el mismo caso, el crucero vinculado al brote de hantavirus llegó al final de su travesía mientras continúan investigaciones médicas internacionales para contener posibles contagios. El crucero que desató alarma internacional por un brote de hantavirus atracó el lunes en el puerto neerlandés de Rotterdam. El MV Hondius, que será sometido a un procedimiento de desinfección y limpieza, llegó con una tripulación mínima compuesta por 25 personas, además de 2 miembros del personal médico del navío. Algunos permanecerán en cuarentena en el puerto y otros podrán realizar el aislamiento en sus domicilios. La Organización Mundial de la Salud, que ha llevado tranquilidad por el bajo riesgo global de la enfermedad, señaló que el peligro de transmisión debería reducirse tras el desembarco y la aplicación de medidas de control. Según un recuento de AFP a partir de fuentes oficiales, hasta el momento se confirmaron al menos 7 casos positivos y hay otro caso probable por el brote que dejó 3 muertos. El crucero salió de la Patagonia Argentina, pasó por algunas islas remotas del sur del Atlántico y luego emprendió rumbo norte para llegar a Cabo Verde en las costas de África. Debido al brote, el barco navegó hacia Tenerife en las Islas Canarias, donde se realizaron evacuaciones por avión. Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial ya que el navío tiene pabellón neerlandés. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud inició su asamblea anual bajo presión por los brotes de hantavirus y ébola registrados en distintas regiones del mundo. La ausencia de Estados Unidos en varias discusiones también genera atención diplomática. Señoras y señores, la asamblea queda abierta.
Para la Organización Mundial de la Salud se trata de una asamblea que se celebra bajo presión, tras un año difícil para la organización. Primero fue la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la agencia de la ONU, nada más regresar a la Casa Blanca. Un duro golpe. La OMS ha perdido al mayor contribuyente a su presupuesto y a uno de los principales actores en la lucha contra las amenazas sanitarias mundiales. We regret the decision and we hope. Lamentamos esta decisión y esperamos que Estados Unidos reconsidere su postura. Nos complacería entablar un diálogo constructivo para preservar y fortalecer la relación histórica entre la OMS y Estados Unidos, que ha contribuido a los logros significativos como la erradicación de la viruela. Entre la retirada estadounidense seguida de la de Argentina y la disminución general de las contribuciones internacionales, la OMS se vio obligada a recortar su presupuesto un 20%. Poco más de un año después, su director asegura haber estabilizado la situación. La organización afirma haber movilizado la mayor parte de los fondos necesarios para los próximos 2 años. En este contexto, el resurgimiento de brotes de hantavirus y ébola podría cambiar las reglas del juego. Podrían servir de argumento para convencer a estados de la importancia del papel de la OMS. Esta asamblea también se celebra en pleno proceso de designación del próximo director general iniciado en abril, y mientras una comisión independiente hizo el llamado el domingo a reforzar con urgencia la respuesta mundial ante las consecuencias sanitarias del cambio climático. El 18 de mayo se celebra el Día de Victoria en gran parte de Canadá, el cual marca el inicio no oficial del verano. En la provincia de Quebec, esta misma fecha festiva se conoce como el Día Nacional de los Patriotas. Así que, buen día festivo. Un saludo muy especial hoy para Vanessa Ríos en Calgary, que nos escribe cada lunes sin falta y nos llena de energía para arrancar la semana. Gracias por su lealtad, Vanessa. La pregunta de hoy: ¿les preocupa la llegada del hantavirus a Canadá? Dejen sus comentarios y opiniones libremente, nos encanta leerlos. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita. Cuídense mucho, bendiciones y hasta mañana. Talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen.